tarde con 33 minutos, 1:33. Ayer se dieron supuestas reformas, ¿no? Acá le hemos dicho en muchas oportunidades que no hay un tema de fondo cuando se habla de reformas. En realidad se están haciendo cada vez más parchecitos y parece no haberse aprendido de las elecciones presidenciales anteriores, porque ahora se quiere cambiar reglas de juego a mitad de partido. Pero en fin, vamos a conversar con el doctor Martín de Acevedo, que es especialista en estos temas electorales, para que nos dé su opinión al respecto de estas modificaciones que se han aprobado en el Congreso. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor, bienvenido, un gusto. José Manuel, amigo de Radio Exitosa, tengan ustedes muy buenas tardes. En efecto, hubo un proyecto que temprano, antes del último, que fue ya en la noche, levantó bastante polvareda. Se dejaba fuera a los movimientos locales, distritales y provinciales, que son en total en el Perú 1.851 municipalidades que no podrían tener en lo sucesivo, porque luego ha aclarado la congresista, representantes del buen vecino, porque esa era la idea de la desconcentración. Ese es el concepto. De esta forma, ¿cierto? No partidos políticos que no llegan pues al Putumayo, de donde Manuel y yo conocemos que desde Iquitos nomás para llegar hasta allá hay 7 días y con seguridad que ningún partido político tiene un solo local ahí, pero sí hay un buen vecino que podría ser electo en forma independiente a través de uno de estos movimientos. El proyecto, así como estaba redactado, los dejaba fuera. Que además es el espíritu de las elecciones municipales locales, ¿no es cierto? Claro. No es como las nacionales. El espíritu es que el mejor vecino pueda administrar tu distrito. El buen vecino, ¿no? Entonces, la congresista, luego en la mañana, en otro medio de comunicación, la congresista letona, presidente de esta comisión, y que recibió el proyecto a las 12:30 del día y lo metió al pleno, luego decía en la tarde de ayer que en efecto vamos a dejar fuera los movimientos para evitar el caudillismo. Le replicaban diciendo que el caudillismo en el Perú existe desde Nicolás de Piero, la 19 es más atrás, ¿no? Entonces, con eso no se evitaría. Y además existen los partidos nacionales. Que además han generado su propio caudillismo y desde... No existiría Keiko, no existiría Alan, no existiría Toledo, no existiría Humala. Exacto. No existiría PPK, que además en el colmo de los caudillismos ha puesto su partido sus siglas. PPK, o sea, mayor expresión de caudillismo que eso no puede haber. Cierto, entonces la idea es el buen vecino y la idea es regresar a además, como tú acabas de decir, ya el proceso ha iniciado. El 6 de junio se ha vencido el plazo para renunciar a los partidos políticos. El 6 de septiembre se ha vencido el plazo para ingresar a un partido político. De modo que se iba estrechando la cancha y como aquí mismo lo dijo Carlomagno Salcedo, gran especialista en temas electorales y profesor en San Marcos, un poco como que se quiere limpiar la cancha, dejar a estos movimientos independientes fuera y tratar de tener una representatividad que nunca se ha legitimado porque entre otras cosas, tampoco han tenido ellos elecciones internas que en efecto elijan de verdad al buen vecino, que es lo que la población espera, estar representado por aquel que desde su cuadra, desde su comité vecinal, desde su jurisdicción pequeña y de vecinos, ha iniciado una recolección de firmas que ya el Jurado Nacional, pero la OMP ha estado vendiendo desde el año pasado y hay 1.491 kits electorales recogiendo firmas. Estableciendo plazo hasta enero, ¿no? Sí, hasta el 10 de enero. En verdad, hay todo, pues, como acaba de decir también José, muy bien, no hay pues una reforma, hay estos parches con hasta cierto punto visualización de conveniencia política, y hace 2 viernes salió una ley donde se establece un nuevo cronograma, y en efecto, los plazos son: el 10 de enero vence el plazo para recolectar firmas a las organizaciones políticas que deberían incluir a los movimientos políticos locales, distritales y provinciales. El 7 de junio del próximo año se vence el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones municipales y regionales que se realizarían el domingo 7 de octubre del próximo año. Ahí están los plazos clarísimamente marcados, el proceso ya está en curso, aun cuando el presidente de la República todavía no haya sacado la resolución suprema o el decreto supremo convocando al proceso electoral. Pero digamos que ya hay cosas que están marcadas. Ahora, hay muchas cosas que la gente tiene que saber en la búsqueda de no hacer una verdadera reforma. Y es la búsqueda de no hacer verdaderos partidos sólidos. Parece que no lo quieren hacer y que a nadie les conviene. Inclusive ayer hablábamos de elecciones internas reales, con supervisión real de los organismos electorales, pero no les interesa ver este tipo de cosas, como no les interesa ver el tema de los presupuestos también, el dinero que el Estado les da, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ahora les paga a los partidos políticos. De eso nadie habla, del dinero que va a ingresar y va a ser cada vez menos supervisado. De eso parece que no quieren tocarlo. Ciertamente, mire, con todo cariño, ¿no?, la congresista Úrsula Letona, bien intencionada quizás, pero equívocamente mal asesorada, decía ayer, nosotros, al desechar los movimientos políticos locales y distritales, que son 1.851 jurisdicciones en el país, vamos a evitar los caudillismos y vamos a hacer que esa gente, a quien se le recorte en la práctica
su derecho a ser elegido. Así es, su derecho a ser elegido de acuerdo con la propia Constitución, elegir y ser elegido. Vamos a permitir de esa manera que vengan a los partidos políticos. Los partidos políticos ni abren sus puertas. No, ni local, aún, ni comités distritales. Y menos aún hay democracia interna. Entonces, se estaba rompiendo dos principios constitucionales. El principio, primero, de elegir y ser elegido. El segundo principio, que se debe legislar, dice la Constitución, y ellos legislan, y es el Congreso de la República a quien le atañe eso. Se debe legislar en función de la naturaleza de las cosas, no de la diferencia de las personas. ¿Qué quiere decir eso? A los movimientos y partidos políticos, a los partidos políticos hacia arriba, sí, pasen para acá, y a los movimientos locales, distritales y provinciales afuera. Estaban diferenciando a estas personas que ya compraron además su kit electoral. Y con argumentos como dices, Martín, que son rebatibles fácilmente. Otro argumento dice que los movimientos regionales, los movimientos locales, las organizaciones locales están plagadas de corrupción y los partidos políticos no. Si esa fuese la razón, en este país no debe existir ni partidos, ni movimientos, ni organizaciones. Pero además, Manuel, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando ya ahí, en ese caso propiamente dicho, de gestión pública. Y la gestión pública es fiscalizada bajo el Sistema Nacional de Control, con la Contraloría a la cabeza, la Fiscalía por un lado, el Poder Judicial por otro lado, y el propio Congreso de la República por otro lado. A cualquiera que hace gestión pública, al que se presenta en un proceso electoral y recibe dinero mal habido, de estas otras formas que más tarde en el propio Congreso de la República anoche se prohibió, se le puede en efecto fiscalizar si habría la voluntad política de estos 130 señores de en efecto bancarizar pues de una vez todos los aportes. Pero los partidos políticos pues se respaldan y dicen un ratito, nosotros no somos parte del sector público. Por lo menos no hasta que ganemos las elecciones, ¿no? A partir de que son funcionarios públicos, aún electos por el pueblo, lo son. Y entonces hacen gestión, excepto el Congreso de la República, que se dedica a legislar, ¿no? Sin embargo, en medio de estos parches, porque efectivamente son parches, esto que se aprobó ayer de cerrarle puerta a narcotraficantes, a terroristas, a corruptos, a violadores, parece bueno, finalmente. O sea, es verdad que no hay una integralidad. Es verdad que nos están vendiendo esto como una cosa, como gran reforma. Como gran logro. Siguen habiendo los agujeros. Es decir, con esta reforma, pseudo reforma, no resolvemos el tema, por ejemplo, que le está pasando a Humala, que le está pasando a Toledo, que le podría pasar a Keiko, que es el ingreso de dinero sin fiscalizar. No resuelve el tema, por ejemplo. No lo resuelve. Pero sí es importante eso que se aprobó ayer, que terrucos, que violadores, que corruptos, que lavadores de dinero no entren a candidatear ni sean elegidos, ¿no? Ahí hay dos temas, ¿no? Repito y recalco. La bancarización de los aportes a la campaña a cualquier nivel, para nivel nacional, presidente de la República y congresistas, para nivel regional, gobernadores y para nivel locales, se puede fiscalizar si hay esa voluntad política de precisarlo en la norma, por un lado. Y por otro lado, en el tema de quién representa con legitimidad a quién, hay un tema pues que, como decía en la mañana, ¿no? En otra entrevista, por ejemplo, nosotros tenemos 35 congresistas por Lima metropolitana, de 42 distritos. Pero yo no llego a saber a ciencia cierta quién es el congresista desde San Borja que me representa. Ninguno me termina representando en la práctica. ¿Por qué? Porque este sistema que pretende ser parchado ahora de esta forma está ahí, pues, demostrando su pobreza, porque no se ha querido hacer un código electoral, un código procesal electoral y un código de ética electoral, que serían los tres instrumentos que votaría toda esta normatividad, disculpen la expresión, de 57 normas de diferente rango y naturaleza que en estos momentos nos legislan en materia electoral. Y evitaría que, habiendo ya empezado el proceso electoral municipal en la práctica, se estén sacando parches y tratando de limpiar la cancha del enemigo pequeño que políticamente me puede ganar en jurisdicciones como Chumbivilcas, como Aguas Verdes, como Santa Rosa en Tacna o como el Putumayo, la frontera con Colombia, donde además necesito que en efecto sea un verdadero peruano, no uno de un partido político que probablemente nunca haya llegado. ¿Tú crees que, a ver, en puridad, el líder de un partido político conoce Caballo Cocha, conoce el Putumayo? Por supuesto que no, José. De Iquitos nomás se demoran 7 días en llegar hasta allá, si es que no tienen una avioneta. Entonces, nunca van a hacer campaña ahí, ni siquiera en época electoral, para que escojas un alcalde pues del APRA o del PPC o de Acción Popular. No van a llegar, pues. No llegan. Materialmente es imposible. No llegan a zonas altoandinas. Tenemos en el país 169 provincias y 1.824 distritos. Materialmente es imposible en una campaña recorrerse todo eso como líder de un partido político. Pero sí el proceso invertido inductivamente de que de cada una de estas jurisdicciones salga un buen vecino y en buena hora nos termine representando, que por lo demás, desde 1992, con las decisiones de Fujimori en ese año, van 25 años de desinstitucionalización de los partidos políticos,
versus el crecimiento en efecto y emerger al haber emergido movimientos locales, distritales, provinciales y también, como no, regionales, en algunos buenos, en algunos casos también malos, como en todo, en política y en las cosas de la vida. Sí, pues, pero digamos, no hay una razón real para eliminar a los partidos locales. La verdad, razón real no hay. Y es más, si se quiere hacer este tipo de decisiones y tomar este tipo de alternativas, ¿cuándo vamos a aprender que no se pueden tomar a mitad de partido? O sea, ya empezaron las elecciones municipales, nos está pasando lo mismo que en las elecciones presidenciales. No estamos tomando conciencia de que cuando uno pone reglas hay que respetar las reglas hasta que termine el partido. Luego de eso jugamos otro partido con otras reglas. Exacto. Y porque ya hay un árbitro en la cancha que es el único que tiene el derecho a decidir y mandar. ¿Quién? El sistema electoral a la cabeza del jurado de la OMPE, que ya te vendió kits electorales, de la RENET, que está verificando esas firmas que las 1941 movimientos han presentado al sistema electoral. Entonces te cambian las reglas. Es como deportivamente decía Belmo, ¿no? Estoy jugando el partido a propósito del sojuzgamiento que sufría y me meten un palazo en la rodilla y no es foul. Me están cambiando las reglas. Ahora, así decía Belmont, sí. Muy coloquialmente, pero muy gráficamente, muy amigablemente para el elector, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, has hablado de los organismos electorales. También estos parches no están ayudando a darle mayor poder, mayor participación, mayor empoderamiento, mayor acción, digamos, a OMPE, Jurado Nacional de Elecciones. Tampoco está cumpliendo ese rol, ¿no? Y a la fluidez del sistema. ¿Por qué razón? Porque el jurado está ahí, Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto de código electoral y de ella se han sacado algunos artículos y según la voluntad política de la mayoría, hay que decirlo con naturalidad, ¿no? Porque ayer en la votación se veía eso y lo que a cada uno de estos partidos políticos representados en el Congreso en estos momentos les parece que es ideal. Por ejemplo, es increíble que se haya aprobado. O que en todo caso esté para aprobarse, no me queda clara la cosa, que se pueda rendir cuentas al requerimiento de OMPE solo después que termine el proceso electoral. Cuando en la práctica el dinero mal habido llega antes. Imagina. No hay que se siga permitiendo, por ejemplo, estas actividades proselitistas tipo los cócteles de cake por 250 unidades impositivas tributarias, es decir, 1 millón. Claro. O sea, no te resuelve temas tan importantes como el asunto de transparencia de fondos, no te está resolviendo, pero sí te vende estas cositas para ilusionar al electorado. No van a estar los narcotraficantes, no van a estar los terroristas, no van a estar los violadores, y esa es la gran reforma. Está bien, eso es positivo, nadie puede estar en contra, pero ese es un aspecto tan pequeño que en la integralidad termina siendo nada, no te resuelve el tema central. Digamos que es parte de, ¿no? Porque por los antecedentes que tenemos de quienes han podido ser electos, sí, claro, es importante. Pero no es el todo, pues. Pero no es el fondo de la reforma. Pero que además ya están en la ley, porque hay un artículo, el 5, en la ley de organizaciones políticas que dice: están prohibidos postular aquellos que proponen una alteración del sistema, atenten contra el Estado constitucional de derecho, sean delincuentes que no se hayan rehabilitados. Ya están en la ley. Ha entrado a un tema de especificidad y de populismo puro. Pero está bien porque... 4 prohibiciones anoche, ¿no? Sí, pues, pero digamos... Esas especificaciones que se han hecho, a mí me parece que son importantes porque se podía trastocar el tema. Hay gente que te dice, yo, un ratito, eso fue en el pasado, yo ya no estoy en esa situación. O sea, hablemos de Movades, por ejemplo, ¿no? Yo antes tenía yo ideología, ya no tengo. Bueno, esas ya sabemos que son cosas que son falsas. Gente que fue no solamente acusada, sino sentenciada por un tema de corrupción, podía postular como si nada hubiera pasado. Y ahora tenemos al expresidente regional o gobernador de Ancash, por ejemplo, ¿no es cierto? Alguien que fue condenado por recibir dinero de Montesinos y luego gobernador regional de Ancash. O sea, con esta norma eso ya no podría ocurrir. Y al mismo Yehu decimos, como ejemplo de que en la práctica lo que ha pasado con este señor. Ahora, yo decimos podría, justamente porque hay una excepción, se exceptúa los indultos. Ya fue gobernador regional pero digamos, alguien como él podría, ¿por qué? Pues finalmente si... Las gracias, presidente. Las gracias, exceptúa a los que tienen indulto. Por algo además que viene a confundir en la medida en que no se hace una reforma electoral integral. Por algo además, decía yo, y enfatizo, que pasó anoche, que se pierde de vista que en efecto el que ha cumplido su condena se supone que está rehabilitado. Reivindica, resocializa, se reinserta a la sociedad y le recortas un derecho que ya no está suspendido, porque la ley, el artículo 31 de la Constitución dice a aquellos que no les está suspendido sus derechos civiles y políticos.
libre la cancha, ¿no? Muy bien. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Gracias, Manuel, gracias, por José. darnos Amigos de Radio Sintasa, Una buenas pena tardes. que estén desperdiciando una oportunidad extraordinaria el Fujimorismo, ¿eh? Porque por su mayoría podrían hacer probablemente la mejor reforma política y electoral que este país, y podríamos decir de acá a 5 o 10 años, gracias al Fujimorismo tenemos la mejor reforma electoral y política del país. Pues, pero los Se temas la de fondo- pierden. Los temas de fondo no se han querido Se tocar. la pierden, increíblemente se la pierden. Martín de Acevedo, especialista en temas electorales, ha estado con nosotros en el programa. Muy agradecido. Muchas gracias. Gracias, Martín. José, gracias. Gracias. Nos envían una información.